Les saluda Pablo Torres Cañizales y en esta oportunidad voy a presentarles la ponencia titulada ¿Qué tan satisfechos están los estudiantes universitarios con la educación virtual? Revisión sistemática de la literatura. Este trabajo es realizado en coautoría con el maestro John Kendrick Cobo Beltrán, docente de la Universidad César Vallejo e integrante del grupo de investigaciones en educación universitaria. Ambos somos docentes de la Universidad César Vallejo a tiempo completo e investigadores reconocidos por el CONCITEC del Perú. Y a su vez somos integrantes de la cohorte 2021 del programa de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica Maracay. Nosotros eh, tenemos como punto de partida el hecho de que la educación virtual ha venido creciendo de manera acelerada en los últimos años, fundamentalmente debido a la reciente pandemia por COVID-19 que obligó que todos los programas que se impartían de manera presencial fueron impartidos de manera virtual debido a las regulaciones sanitarias. Por lo tanto, se ha comenzado a medir cuál es el grado de satisfacción que tienen los estudiantes universitarios respecto a estos programas impartidos de manera remota utilizando las tecnologías de información y comunicación. La satisfacción estudiantil es entendida como una evaluación subjetiva que el estudiante realiza acerca de las experiencias y los resultados asociados al servicio educativo. Es también el grado de bienestar y disfrute que los estudiantes perciben durante el desempeño de sus actividades académicas y tiene un gran peso y una gran importancia al momento de evaluar la calidad del aprendizaje, pero también la gestión universitaria. Por lo tanto, es interesante tener una mirada panorámica de todos estos estudios y justamente por ello es que se elabora esta revisión sistemática cuyo propósito es revisar la literatura publicada en la base de datos Scopus acerca de la satisfacción estudiantil en la educación universitaria virtual. Como propósitos, tenemos nosotros, en primer lugar, caracterizar la producción científica en Scopus acerca de este tema y, en segundo lugar, el propósito es categorizar los hallazgos en estas producciones. La metodología utilizada se basa en el enfoque cualitativo, es una investigación de tipo básico cuyo nivel es descriptivo y el diseño es la revisión sistemática de literatura. Para ello vamos a utilizar el protocolo declarado en la famosa declaración Prisma para la elaboración de las revisiones sistemáticas y también los metaanálisis. El punto de partida de toda investigación realizada desde el diseño de revisión sistemática de literatura es la realización de preguntas de investigación y en este caso nuestras preguntas son en primer lugar cuáles son las características más significativas de la producción científica publicada en Scopus acerca de la satisfacción estudiantil en la educación virtual universitaria. Y en segundo lugar, ¿qué se concluye en las producciones científicas indexadas en Scopus respecto a la satisfacción estudiantil en la educación universitaria virtual? Para responder estas preguntas, realizamos nosotros cada uno de los pasos contenidos en la declaración Prisma, que tiene como punto de partida una primera etapa, que es la etapa de identificación, y para ello fue necesario construir una ecuación de búsqueda para de manera inteligente poder obtener los registros que más se aproximen a lo que nosotros estamos buscando en la revisión. Para ello, utilizamos esta sintaxis en inglés combinada con los operadores booleanos para poder generar la obtención, para poder obtener los registros y poder comenzar nuestra revisión. Luego, para la siguiente etapa también fue necesario establecer criterios
de inclusión y exclusión para poder tener claro de qué manera vamos a elegir nuestros trabajos, poder saber cuáles trabajos son elegibles para nuestra revisión sistemática de literatura. Consideramos en primer lugar, considerar que el nivel educativo es únicamente el contexto de la educación universitaria, ya sea pregrado o posgrado. Y excluimos cualquier trabajo realizado en el contexto de la educación primaria, secundaria o incluso inicial. También consideramos que el enfoque que vamos a considerar de artículo es que incluya como una de sus variables o categorías de estudio la satisfacción del estudiante. Y excluimos cualquier trabajo que no incluya ninguna variable o categoría relacionada con la satisfacción estudiantil. En cuanto al tipo de publicación, vamos a incluir artículos de investigaciones originales y excluiremos los capítulos de libros, las revisiones, actas de congresos, notas, cartas al editor y cualquier otro tipo de documento que no constituya un artículo original. En cuanto a la modalidad educativa, vamos a contemplar únicamente estudios contextualizados en la modalidad de educación virtual, ya sea el e-learning, el e-learning o el in-learning. Y vamos a excluir trabajos que estén contextualizados en la educación presencial. Y finalmente, en cuanto a la fecha de publicación, vamos a seleccionar artículos publicados entre el 2023 y el 2013, es decir, en los últimos 10 años. Y vamos a excluir trabajos publicados antes de esta. Podemos apreciar acá el diagrama de la metodología Prisma con cada una de las etapas, de las fases de este protocolo que comienza con la fase de identificación. A partir de la utilización de la ecuación de búsqueda, identificamos 423 registros que han sido generados a partir de la ecuación de búsqueda. Luego, en la siguiente etapa, que es la etapa de cribado, hicimos una lectura del título y incluimos 130 registros por tratarse de capítulos de libros, de revisiones, también de actas de conferencia y otro tipo de documentos. Luego nos han quedado 293 trabajos y luego pasamos a la siguiente etapa, la elegibilidad. Entonces, luego de examinar el resumen y hacer una revisión preliminar del contenido del artículo, excluimos 240 estudios porque no se relacionan directamente con el tema o con nuestros criterios de inclusión-exclusión, dentro de los cuales está la antigüedad, que en este caso supera los 10 años. Luego, en la última etapa, la etapa de inclusión, estudiamos nosotros estos 53 artículos, el texto completo de cada uno de ellos, y hemos excluido 3 trabajos que luego de una revisión mucho más minuciosa nos dimos cuenta de que en un caso era una reflexión teórica, no servía. También en otro caso no se relacionaba directamente a la educación virtual y en otro caso el contexto no era universitario. Por lo tanto, al final, la inclusión definitiva de estudios se redujo a 50 trabajos estudiados. En cuanto a los resultados, tenemos una primera tipología y tiene que ver con la producción, con la caracterización de la producción científica en Scopus acerca de la satisfacción estudiantil en la educación virtual universitaria. El primer aspecto que hemos considerado son las publicaciones por año. Podemos apreciar acá que a partir del año 2020 observamos un incremento en la cantidad de artículos publicados sobre esta temática. Esto se atribuye a la reciente pandemia por COVID-19, en la cual los estudios presenciales de manera forzosa fueron llevados a una modalidad virtual. Y esto incrementó la cantidad de publicaciones científicas sobre satisfacción estudiantil en educación universitaria virtual. Tenemos también, en cuanto a las publicaciones por cuartil, ubicamos nosotros la mayor cantidad de revistas donde se han publicado estos estudios pertenecen al primer y segundo cuartil. Estamos hablando de que las revistas en las cuales se han publicado estos estudios son las que tienen los mayores niveles de calidad académica, las que cumplen los
los mayores niveles de rigurosidad a la hora de publicar estos estudios, lo cual esto es un indicio bastante positivo y le atribuye bastante confiabilidad, bastante credibilidad a los trabajos que han sido incluidos en esta revisión sistemática. Tenemos también trabajos publicados en cuartiles menores, inclusive un 4% que no están todavía las revistas ubicadas en ningún cuartil, pero la mayoría están en los cuartiles superiores en cuanto al posicionamiento que establece Simago Journal RAM. En relación a las publicaciones por continente y país, encontramos que la mayor cantidad de estudios han sido publicados en Malasia y en Indonesia con un 12%, seguido de Estados Unidos con un 6%. Se observa que existe una cantidad muy baja de publicaciones realizadas en los países en desarrollo, lo cual, a juicio de varios autores, es una señal de que en los países en vía de desarrollo existe un lento avance de de la infraestructura tecnológica a disposición de las universidades para poder implementar educación virtual. En cuanto a los enfoques de investigación utilizados en los artículos revisados, se aprecia que un 84% han sido elaborados en función del enfoque cuantitativo, mientras que un, un 6% utiliza un enfoque mixto, pero en su mayoría cualitativo. Tenemos también un 8% que en su mayoría que es mixto, pero en su mayoría es cuantitativo, y tan solo un 2% de trabajos que tienen un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En cuanto a los tamaños de las muestras, observamos nosotros que el 58% de los trabajos superan los 300 sujetos y un 22% de las investigaciones han conformado muestras superiores a las 1000 personas, lo cual es un valioso indicio de que los autores están buscando que sus investigaciones tengan resultados lo más generalizables y creíbles que sea posible. En relación a los hallazgos sobre satisfacción estudiantil en la educación universitaria virtual, en los artículos revisados, tenemos en primera instancia la satisfacción estudiantil que se evidencia en los estudios, y los resultados señalan que en un 84% los estudios revelan satisfacción estudiantil en los estudiantes universitarios respecto a la educación virtual. Tan solo un 16% de los estudios hablan de una ausencia de satisfacción, o más bien de una insatisfacción por parte de los estudiantes respecto a la modalidad virtual en la educación universitaria. Por otro lado, hemos logrado categorizar los factores asociados a la satisfacción estudiantil en la educación virtual universitaria en en cuatro grandes categorías. Tenemos en primer lugar los factores relacionados al estudiante, también tenemos factores relacionados al docente, tenemos factores relacionados al curso y factores relacionados a la gestión académica virtual. En este caso, hemos incluido en esta tabla todos los factores que tienen mayor significatividad desde el punto de vista estadístico, y se ha reflejado cuáles son los estudios que le dan, que demuestran esa relevancia que tiene cada uno de los factores relacionados con la satisfacción estudiantil. En conclusión, respecto a las características más significativas de la producción científica publicada en Scopus acerca de la satisfacción estudiantil en la educación universitaria virtual, hemos encontrado un incremento significativo en la calidad, en la cantidad de las publicaciones científicas a partir del año 2020. También se encuentra que la mayor cantidad de trabajos ha sido elaborado en base al enfoque cuantitativo y el diseño es no experimental. También que los trabajos han sido publicados en su gran mayoría en revistas posicionadas en los primeros cuartiles
de Scopus, es decir, el cuartil 1 y el cuartil 2. También observamos una escasez de trabajos de investigación sobre satisfacción estudiantil en educación virtual en los países en desarrollo. Y en relación a nuestra segunda pregunta, a los hallazgos en las producciones científicas indexadas en Scopus respecto a la satisfacción estudiantil en la educación universitaria virtual, encontramos que en la mayoría de los trabajos tenemos presencia de satisfacción estudiantil. También hemos podido encontrar que subyace una clasificación, un conjunto de factores que pueden ser categorizados en aquellos que son inherentes al estudiante, inherentes al docente, inherentes al curso e inherentes a la gestión académica virtual. Y finalmente, los factores estadísticamente más significativos en nuestro estudio que hemos encontrado son la autoeficacia, la autoeficiencia del estudiante respecto a la educación virtual, que se entiende como la capacidad que percibe el estudiante respecto a su propia posibilidad de gestionar con éxito su proceso de educación virtual. También otro factor estadísticamente significativo es la presencia social y cognitiva del docente, lo cual reivindica el papel orientador, el papel de facilitador del profesor en los procesos de construcción de los saberes, del conocimiento. Y finalmente, otro factor estadísticamente significativo es la calidad de la plataforma del aprendizaje virtual. Y los estudios dan cuenta de la demanda, de la necesidad del estudiante de que las plataformas virtuales tengan la suficiente calidad, que sean plataformas amigables y que de manera efectiva contribuyan con la construcción, con la generación de nuevos y mejores aprendizajes en sus respectivos programas académicos. De esta manera, culminamos la ponencia agradeciendo a todos por su amable atención.